Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Villasana y el día de hoy este video fue elaborado para hablar de cómo se debe de preparar uno para una exposición o conferencia en todos sus aspectos, desde el tono de voz, cómo debe ser la postura, si debe de haber movimientos, tanto de manos como si se debe de caminar, etcétera. Sean bienvenidos a este video. Para comenzar, voy a hablar sobre cómo debe de ser el tono de voz al momento de expresarnos en una conferencia o exposición. El primer punto clave va a ser que debe de ser claro y complejo, es decir, que se debe de tener seguridad al hablar, es decir, el tono no debe de ser ni muy fuerte ni muy bajo. Esto quiere decir que debe de ser neutral para que el oyente pueda captar la atención sobre el tema de lo que estamos hablando y en ningún momento se aburra. Posteriormente debe de ser modulado, es decir, debe de hacer que el oyente mantenga el interés sobre nuestra exposición o conferencia y asimismo poder enfatizar en los puntos claves. Posteriormente debe de ser confidente, es decir, que demostremos que tenemos dominio sobre el tema o que podemos expresar las ideas claras y concisas sin necesidad de estar tartamudeando o así. Posteriormente debe de ser enfático, es decir, resaltar ideas principales, enfatizar los puntos más importantes de la exposición. Esto pues ayuda a que nuestra audiencia pueda tener estos puntos en consideración al momento de querer dar su punto de opinión o de querer compartirlo. Posteriormente debe de ser natural y convencional, es decir, que no debe ni de ser el tono ni muy formal ni muy rígido, es decir, que se pueda expresar hacia el oyente de manera en que, dependiendo el tipo de conferencia o exposición que estemos dando, el oyente se pueda relacionar con el tema que estamos expresando basándose en el tono de voz. Posteriormente debe de ser adaptado al contenido, es decir, que se debe de dar un contexto o debe de ser hecho y reflejado hacia el tema en que estamos exponiendo. Es decir, si voy a hablar sobre un tema formal, mi tono de voz no puede ser ni burlándome, ni haciendo que el oyente pues no preste atención o no le dé importancia al tema. Ahora, el siguiente punto que les voy a tocar es el movimiento de manos. Este es muy importante a la hora de una conferencia o al momento de dar una exposición, porque las manos son un punto importante, el cual el oyente o la persona que nos está prestando atención va a dirigir su atención si movemos las manos. Esto va a poder ayudar. Tiene tanto un pro como un contra. Nos puede ayudar a captar más la atención del oyente, y el contra es que pues la misma atención se vaya más dirigida hacia las manos que hacia el tema que estamos hablando. Es decir, que debe de ser natural y controlado, es decir, no forzar los movimientos. Esto mismo pues para evitar que la persona preste más atención a las manos que al tema que estamos exponiendo. Posteriormente debe de ser complementario, es decir, que nos pueda ayudar a reforzar, o sea parte de que si queremos mostrar que un gráfico o que si queremos mostrar una tabla de contenido o así, nuestras manos sean como ese punto que nos va a llevar hacia lo que queremos mostrar. Es decir, también tiene que ser modulado, no puede ser ni repetitivo, ni que constantemente se esté moviendo así para que no perdamos la atención de la persona que nos está oyendo o presentando la exposición. También debe de ser sincrónico con el hablar, es decir, si estoy hablando y así, puedo moverlas, pero moderadamente. Si no estoy hablando, pues lo correcto es no mover tanto las manos para que nuestro oyente no se distraiga. También pues debe ser relajado, no debemos de transmitir ni nerviosismo ni tampoco mostrarnos tensos, es decir, que con el movimiento de nuestras manos nos mantengamos relajados. Esto pues nos ayuda a mostrar seguridad ante el público. Otro punto importante a la hora de exponer o dar una conferencia es la mirada hacia el público. En esta categoría hay varios aspectos que se deben de considerar. El primero es
que la mirada debe de ser regular y distribuida. Es decir, que si nuestro público es bastante y está disperso, nuestra mirada debe de ser distribuida tanto para nuestro público del lado izquierdo como para el centro, como el que está del lado derecho. Es decir, no solo mantener la mirada hacia un público determinado. Posteriormente de ser confidente y sincera, es decir, mantener contacto visual y este mismo que transmita que hay confianza, que hay sabiduría sobre el tema, aunque no exista. Posteriormente debe de ser equilibrada, es decir, que se debe de distribuir, como ya lo había mencionado, y asimismo un par de segundos mirar hacia un grupito determinado del público, posteriormente ver hacia otro y así, que no todo el tiempo se distribuya. Si nuestra conferencia dura 30 minutos, los 30 minutos vemos hacia un público, sino poder distribuirlo ya sea la mirada en segundos o minutos a la hora de poder hablar hacia el público determinado. Y posteriormente debe de ser adaptativa, es decir, que pues nuestra mirada a sí misma pueda reflejar una respuesta hacia el público. Ahora, para el punto de cómo hacer que el público nos preste atención y no se distraiga, es la reunión de los puntos anteriores que ya había mencionado. Es decir, vamos a empezar con el inicio a la hora de presentarse o a la hora de iniciar. No vamos a iniciar con la presentación de hola, buenas tardes, soy tal. No, sino vamos a empezar contando o una anécdota o haciendo una pregunta para romper el hielo con las personas a las que le estamos exponiendo. Posteriormente, el contenido debe de ser relevante, es decir, que a la audiencia le cause controversia o le cause curiosidad saber sobre ese tema. Asimismo, pues que el mensaje que estamos dando o reflejando también sea de relevancia para el público. Posteriormente, la narrativa debe de ser atractiva, es decir, que se hable de determinados datos o que esté basada en hechos reales, para que esto el público pues también lo pueda reflejar y pueda tener una mejor enseñanza o aprendizaje del tema que estemos exponiendo. Posteriormente pues debe de haber una interacción, es decir, que constantemente pues tengamos contacto con el público, es decir, que podamos hacer preguntas o que si hablamos de un tema les digamos, ¿entendieron de tal tema o ustedes qué opinan basándonos en este hecho? ¿Creen que lo que acabo de exponer sería lo correcto? O sea, haciendo al público también ser parte de la exposición o la conferencia y asimismo se vaya rompiendo el hielo a la hora de exponer. También debe de ser clara y concisa, es decir, no darle mucha información al público, sobrecargarlo para que pues así también los puntos clave que les queremos dar a entender, pues ellos también los puedan captar. El entusiasmo y la energía, esto pues es importante ya que con el entusiasmo y la energía podemos reflejarle al público que sabemos del tema, que nos emociona poder platicarles de este tema y asimismo el público le cause intriga o les cause también la emoción de saber del tema. Otro punto clave también para las conferencias, este va más hacia tanto para conferencias como exposiciones, pero más inclinado hacia las conferencias, que el movimiento de moverse de un lado a otro puede captar también la atención del público, es decir, debe de ser intencional, poderse desplazar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho mientras estamos exponiendo, mientras hay diapositivas detrás nuestro. También tenemos que considerar que debe de ser moderado, es decir, no vamos a estar yendo y viniendo de un lado a otro, sino lentamente desplazarnos hacia un lado y posteriormente hacia el otro. También debe de ser natural, no apresurado, ni también así como de que, ay, con calma, sino moderado, calmado, que el público, o sea, sí percate que existe ese movimiento, pero también que el movimiento no distraiga al público. Debe de ser sincronizado, es decir, si tenemos diapositivas atrás nuestro y
Y vamos a hablar de un tema que está del lado izquierdo, movernos hacia un lado izquierdo. Si tenemos diapositiva y vamos a mostrar una gráfica del lado derecho, movernos hacia el lado derecho. Eso también pues ayuda a que el público de manera visual pueda ver, pues como que más bien pueda conectar tanto el movimiento como con lo que estamos mostrando y así mismo puedan entender. Debe de ser inclusivo, es decir, que pues toda la audiencia nos tenga en su campo de visión, es decir, si me muevo hacia el lado izquierdo, la audiencia pueda percibir que me moví hacia el lado izquierdo o viceversa. Debe de evitarse que haya obstáculos, es decir, no estar bajando y subiendo escalones, no interferir con cables si es que existen o así. Y por último, ¿con qué debe de iniciar nuestra exposición para que el público preste atención desde el primer momento? Es decir, pues podemos iniciar con una anécdota contando, por ejemplo, si hablamos de algo económico, podemos empezar con que a mí me sucedió esto o a un conocido le pasó esto, pero con la conferencia que les voy a dar, la exposición que les voy a dar, vamos a poder ver de qué manera pude ayudar a este amigo o cómo me ayudó a mí, etcétera. Realizando preguntas, es decir, incluyendo al público o a la audiencia a saber desde su punto de vista cómo creen que esta conferencia puede impactar en ellos, dando un dato o una estadística que existe. Esto usualmente lo ocupan en el área de la salud o en conferencias de este índole. Una cita relevante, es decir, si algún escritor, algún poeta, alguien del medio dijo una frase o hizo referencia a, este punto también se puede utilizar. También puede ser una declaración de controversia, es decir, que se pueda provocar ya sea un debate o que la audiencia le cause curiosidad poder saber sobre el tema. También un punto importante que no entra tanto como el de qué manera atraer la atención, sino un punto importante que debe ser para la exposición, no usar muchas muletillas, no repetir muchas palabras seguidas, es decir, por ejemplo, o este, o así como dejar espacios, me explico, para que, o un silencio donde la audiencia pues también no diga, esta persona no sabe del tema, sino mostrar que se sabe del tema como ya lo había mencionado anteriormente. Espero y este video les haya servido de algo. Es de mi agrado decirles que si tienen alguna duda o alguna sugerencia, me lo puedan hacer llegar en los comentarios y pues yo se los contesto. Agradezco de antemano su atención. Muchas gracias.